¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pedro Saliego Bastén, soy ingeniero mecánico, he trabajado más de 20 y tantos años en el área de diseño e ingeniería, con muchos alumnos en el campo universitario. Les vengo a presentar hoy día una serie que vamos a desarrollar que se denomina Innovación Tecnológica Sistemática, que está basada en la metodología TRIZ, desarrollada en aquel entonces en la Unión Soviética por Arnold Altschuler. Básicamente vamos a ver aquí algo sobre el autor, qué es TRIZ, ¿cierto? Y cuáles son los aspectos relevantes de la innovación que propone y desarrolla. En esta ocasión nos tenemos que preguntar siempre, cuando uno va a hablar de la innovación, ¿qué es la innovación? ¿Qué es innovar? Más aún en nuestro país, cuando no existe seminario, no existe curso que no tenga hoy día la palabra innovación. Básicamente, el manual de Oslo, de la OCDE, ¿cierto?, indica que existen distintos tipos de innovación: innovación de producto, innovación de proceso, innovación en el campo de la comercialización, innovación de la organización. Cuando hablamos de innovación tecnológica, básicamente nos estamos refiriendo a las dos primeras, la innovación de producto y la innovación de proceso, sin descuidar las otras. Tenemos que decir que la innovación como tal tiene unas características básicas que permiten que se impulse. Básicamente, la innovación es un proceso dinámico, estratégico y eminentemente humano. Nunca es aleatorio ni por casualidad. Su origen siempre es una idea extraordinaria, una idea que por lo general va a terminar en una patente. Su culminación siempre es un producto vendido, un mercado seducido. Y el objeto, el propósito, el objetivo de la innovación, desde sus orígenes, siempre ha sido, es y será disminuir el esfuerzo humano. La innovación básicamente es una especie de conjunción entre dos elementos, ¿cierto?, entre el emprendimiento y la inventiva. Sobre el capítulo del emprendimiento, mucho se ha dicho, mucho se ha desarrollado en nuestro país, pero a mi juicio, donde existe un gran vacío conceptual en las áreas de la técnica, es en el capítulo de la inventiva, en cómo inventamos, en cómo creamos. Para esto, la inventiva, ¿cierto?, básicamente tiene que ver con los factores de la creación, con factores de forma, con elementos disponibles que tengamos, ¿cierto? El producto mismo, el proceso mismo tiene una evolución en el tiempo de acuerdo a las posibilidades tecnológicas, de materiales, de tecnologías, de metodología que existan en algún momento del tiempo, para llegar, ¿cierto?, a distintos tipos de artefactos que cumplen la misma función. Esto es un clásico dentro de lo que es la teoría de producto. Ahora bien, innovar, por otro lado, ¿cierto?, es romper los paradigmas y la inercia mental, que nos ayuda a generar valor, que disminuye errores, que, como lo señalé, rompa paradigmas junto con hacerse las preguntas correctas, las conjeturas correctas. Los paradigmas son aquí estas instalaciones mentales que tenemos, que en algún momento nadie cuestiona y que ha llevado a señalar citas como esa. Todo lo que puede inventarse ya se ha inventado. Lo señaló Chartuel, comisionado de la Oficina de Patentes en 1899. Las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles, lo dijo Lord Kelvin. Todos lo recordamos, ¿cierto?, por los grados Kelvin. ¿Quién no lo conoce? Aquí tenemos, ¿cierto?, y siempre muestro este mapa, porque así vemos el mundo nosotros, ¿cierto? Lo vemos
con Rusia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, arriba, y nosotros, Australia, ¿cierto? Chile, Argentina, abajo. Bueno, pero esto es porque los que hicieron los primeros planos lo hicieron así, porque el mundo perfectamente podría ser así. ¿Por qué? Porque el mapa es un concepto eminentemente humano. Alguien lo hizo. Esta es una propuesta, entre paréntesis, del ex senador Cantero, geógrafo, y que está validado por el Instituto Geográfico Militar. Es un paradigma. Cada vez que muestro yo este mapa, mis estudiantes tienen un conflicto. Y no me extrañaría que ustedes también. La inercia mental. La inercia mental en realidad es nuestra propia historia. La primera idea que se nos viene a la cabeza cuando comenzamos a tener un desafío. Por ejemplo, yo les podría preguntar a usted, ¿sabe? Saque una hoja de cuaderno y haga un objeto que atraviese el espacio de su living. Yo creo que todos pensaron, ¿cierto? Casi sin excepción, en que hacían un avioncito o bien hacían una pelota. ¿Y por qué? Porque alguna vez la hicieron siendo adolescentes, ¿cierto? Seguramente se la tiraron al compañero y les pareció muy divertido, pero en ese mismo momento eso se quedó incrustado, ¿cierto? En la mente de cada cual, y desde ahí para adelante es parte de su propia marca, de su propia tradición. Y cuando yo quiero crear algo, cuando quiero innovar algo, tengo que superar justamente la inercia mental. Un buen ejemplo de lo que estoy diciendo lo podemos ratificar con lo que se denomina la lámpara rusa. Hacia fines del siglo XIX, perdón, mitad del siglo XIX, como se señala ahí, las capitales europeas eran alumbradas, ¿cierto?, mediante este dispositivo, que básicamente eran dos carbonos, dos electrodos sobre el cual se generaba un arco. ¿Qué es lo que pasaba? Que los carbonos se iban consumiendo, por lo tanto la distancia se iba ampliando y tal como se indica ahí, al desgastarse de los carbonos disminuía el arco de luz y por lo tanto la intensidad lumínica disminuía y las ciudades se iban apagando. El problema entonces de aquellos tiempos era cómo manteníamos esta distancia, ¿cierto? La solución a este problema en el siglo XIX, con las tecnologías que habían, que eran evidentemente mecánicas, ¿cierto?, suponía resortes, ejes, balancín, mecanismos de relojería de aquellos años. Hoy día lo solucionaríamos seguramente con tecnología propia de la electrónica, que nos ayudarían bastante en eso, pero en aquellos años se hacía de esa manera. Hubo todo un desgaste patente, lucha sin cuartel entre oficinas de ingenieros y de abogados por cómo se hacía, cómo se mantenía esta distancia. Resultaba costosa en definitiva este objeto. Sin embargo, otro ruso después, Pavel Yablochkov, lo que hace es cambiar el sentido de las barras en 90 grados. Como ustedes pueden ver aquí. Esto las puso así, antes estaban enfrentadas y las puso en paralelo. Toda una generación de ingenieros, ¿cierto?, y de técnicos, que por más de 25 años estuvieron discutiendo cómo mantenían la distancia, voy a decir en sentido horizontal, cuando llegó otra persona y la puso en sentido vertical. Eso es inercia mental. Eso es inercia mental. No existe ninguna persona que no quede atrapada por la inercia mental de la propia cosa que ha creado. Y eso es lo que impide muchas veces que las soluciones
se generen de manera rápida. La solución es simple, ¿cierto? Como ocurre siempre en las soluciones geniales. Ok. Quisiera invitarlo a reflexionar un poquito antes de entrar en lo propiamente tal sobre la innovación tecnológica. Fíjense ustedes que este cuadro, que los traje entre paréntesis de un libro de psicología, indicaba que existen distintos tipos de razonamiento. Está la deducción, que va de lo general a lo particular y que es propia de la lógica y la matemática. Está la reducción, que a su vez se divide en inducción, que va de lo particular a lo general, que está en el campo de las ciencias sociales, ¿cierto?, y las ciencias naturales. Está la abducción, de lo particular a lo particular, las leyes y la historia. Y está la innovación como método de pensamiento, que va de lo general a lo general, y que es el ámbito de las tecnologías. Es súper interesante esta reflexión porque las escuelas de ingeniería, al comenzar todas las escuelas, ¿cierto?, con cursos masivos de matemática y física, básicamente lo que logran es que se generen en los estudiantes, en los ingenieros y en los profesionales, una mentalidad deductiva. Y esa mentalidad deductiva nos marca, y esa mentalidad deductiva, ¿cierto?, al final del día impide que innovemos. Nosotros debiéramos ser capaces, ¿cierto?, si queremos ser innovadores, de ir de lo general a lo general. Como entre paréntesis van los artistas. Y sin embargo nosotros, por naturaleza estructural de formación, pensamos siempre de lo general a lo particular. Y ahí existe un gran tema, ¿cierto?, que tenemos que superar si queremos hablar de innovación. Dicho eso, les voy a presentar en lo que sigue, ¿cierto?, TRIZ. ¿Qué es lo que es TRIZ? TRIZ parece una marca de algo. TRIZ surgió hace más de 50 años en la antigua Unión Soviética. Su autor fue Henry Altschuler, falleció en el 99, ¿cierto? Se presenta a sí misma como una especie de ciencia en desarrollo. Lo interesante de TRIZ es que permite hacer la conexión, ¿cierto?, entre quienes hemos sido formados con pensamiento deductivo, ¿cierto?, y nos pegamos un salto hacia la innovación. O sea, mi conclusión en todos estos años que he llevado como enseñando metodologías de diseño, que esta metodología efectivamente me permite hacer digamos, el salto desde el pensamiento deductivo al pensamiento innovativo. Por lo menos en los campos de la ingeniería en que yo he trabajado, funciona de manera muy potente. Quisiera decir solamente que existen otras escuelas, por ejemplo las escuelas que vienen del arte, las escuelas de arquitectura, incluyendo los diseñadores industriales, potencian mucho las metodologías de observación antes que las lógicas deductivas, y eso hace que ellos sean muy creativos en relación a los ingenieros. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Si bien es cierto, nosotros somos deductivos y necesitamos ser innovadores, existe una forma de poder hacer el nexo, y más o menos todos los autores mundiales coinciden hoy día que esa conexión se comienza a hacer mediante la metodología TRIZ. Bien. TRIZ es una teoría, como se señala ahí, para la solución de problemas de inventiva. Es una poderosa metodología que nace del pensamiento dialéctico, interesante, como método de pensamiento lógico. Toda la naturaleza se halla en un estado de nacimiento y muerte permanente, es la lucha permanente de las contradicciones por medio
de la cual se produce el progreso y en definitiva el cambio. Esto es una cita de Hegel, ¿cierto?, que es uno de los padres del pensamiento dialéctico moderno. El acrónimo, ¿cierto?, de TRIS en castellano vendría a ser como Terorija, Resernija, Isbretetaris, Sadash. En español se podría traducir como teoría para la resolución inventiva de problemas. Básicamente, TRIS es también, aparte de esto que puede ser anecdótico, ¿cierto?, es una metodología de análisis y formulación de solución de problemas. Es una técnica lógica y estructura de conocimiento que se enfoca en la solución de problemas técnicos y es una forma efectiva de romper con la inercia mental y con los paradigmas de las personas. Es una técnica que supera a las técnicas convencionales, ¿cierto? Obviamente el método de prueba y error o el método de la tormenta de ideas. Son los generales la forma más característica con los cuales los inventores comienzan a trabajar en un problema. La prueba y error nos puede llevar para cualquier parte. El método de tormenta de ideas, tú te puedes aproximar a la solución de un problema, pero en un próximo paso puedes rápidamente alejarte de él. Algunas pocas palabras sobre el autor, un personaje muy interesante. Henry Altschuler nace en Rusia en el año 26, en realidad en la Unión Soviética de aquellos años. A los 14 años, 1940, 14, 15 años, hace su primera invención. O sea, era un inventor neto, una especie de giro sin tornillo para los que tienen mi edad. En el 42, a raíz de la guerra, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, ingresa al Ejército Rojo. Se señala que él fue el autor de numerosos artefactos bélicos durante la guerra. Y en el año 45, con menos de 20 años, se hace cargo del análisis de las patentes, ¿cierto?, tanto de la Unión Soviética como las alemanas, un país ocupado por la guerra por los países aliados. En el 46 inicia su idea sobre TRIS, y siendo él una especie de digamos, regalón, si se quiere, del régimen, en el 48 escribe, una persona de 22, 23 años, ¿cierto?, como todos los jóvenes, jóvenes idealistas, ¿cierto?, escribe un manifiesto en que señala que la educación rusa es un desastre y que hay que cambiarla radicalmente. Recordemos que la Unión Soviética está mandatada en aquellos años por Stalin, que no le gustaban aquellos que lo contradecían, y por lo tanto lo exilió, digamos, en Siberia, hasta que muere Stalin en el año 54. Vuelve y comienza a divulgar sus ideas, ¿cierto? Y estas se masifican especialmente después de la caída del muro de Berlín, hacia el 89, cuando una masa importante de discípulos se reparten en distintos lugares del mundo. En 99 muere el autor y hacia el 2010 TRIS es considerado una especie de estándar en materia de inventiva e innovación. Es interesante observar, por ejemplo, países como Corea, que pasaron en un tiempo muy corto desde cero patente en la década del 60 a ser hoy día uno de los países con un per cápita de patente más poderoso del mundo, muy cerca de los Estados Unidos, que es el líder mundial. Y eso fue, entre otras cosas, porque Corea hizo un proceso de inversión en TRIS que está documentada por las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en la década del 70. Ahora, ¿qué es lo característico y por qué se hace el nexo entre la teoría TRIS y la técnica, o cómo nos formamos los ingenieros? Esto es básicamente lo que hace.
toma un problema específico y eso lo lleva, hace una abstracción, ¿cierto? Y lo convierte en un problema general. De ese problema general se sustrae una solución general y finalmente nosotros convertimos la solución general en una solución específica. Y así es, de esta misma forma, la misma forma que lo propone TRIZ, es la forma como hemos aprendido a solucionar problemas desde el punto de vista de la técnica. Si nosotros ponemos acá, por ejemplo, una ecuación de segundo grado o ponemos una ecuación diferencial, ¿qué es lo que tenemos en el fondo? Tenemos un problema específico, 3x cuadrado más 5x más 2 igual 0. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que existe un problema general, que esto es parte de un problema general, que es una cuadrática, que tiene una solución general, sobre la cual extraemos la solución particular. De esa misma forma, en esa misma lógica, funciona TRIZ y por eso que hace la conexión entre lo deductivo y lo innovativo. ¿Qué es lo que se sabe de TRIZ en Chile? Bueno, hay un montón de literatura hoy día, muy poca literatura en español. A la fecha deben haber unos 150 a 200 libros en distintos idiomas. Bueno, y finalmente, ¿cierto? TRIZ ha evolucionado en el tiempo. Lo más nuevo en TRIZ, el final de la historia de TRIZ, son estos buscadores semánticos que se complementan con buscadores de patente a través de descriptores y palabras clave. Muy populares son los desarrollos del INSA, de CREAS y de ICG, en Holanda, Bélgica y Francia respectivamente, que cierran el proceso a la fecha de lo que ha significado la innovación sistemática o la innovación acelerada, digamos. Con este tema, con esta lámina, cierro yo esta exposición introductoria, ¿cierto? Y los invito a que sigan en la secuencia de charla que desarrollaremos en torno a este tema.